se enseña a grandes rasgos sobre la santidad en la vida de un creyente, que comienza al momento de la conversión. Y quiero mencionar esto como introducción, porque es algo importante si queremos dar la gloria al Señor. Primero, tener este encuentro con Cristo, dejar una vida de pecado para glorificarle a Él, esforzarnos en santificarnos día a día y esperar con gozo la glorificación, la santidad final. Y la mujer que vamos a estar estudiando hoy, la verdad es que ella se ubica en la historia mucho antes de la llegada del Salvador, allá por la era de los jueces en el Antiguo Testamento, aproximadamente allá en un siglo antes de la época de David, del rey David, en un tiempo que se caracterizaba, hermanas, por la anarquía, por la confusión y la infidelidad para con la ley de Dios. También en este contexto, Israel estaba pasando un tiempo de mucha hambruna, de mucha escasez. Entonces, no sé si alguna podría pensar qué mujer se ubica ya en la era de los jueces, antes del tiempo de David. Noemí. Ya, Noemí, muy Ruth. bien. Noemí, Ruth, Ruth. perfecto. No sé quién respondió, no puedo ver a todas, pero muy bien, hermana. Ay, qué pena. Eh, Gloria, disculpe. Gloria, hermana Gloria. Muy bien, perfecto. Noemí y Ruth. Y vamos a estar hablando un poquito de las dos, pero nos vamos a enfocar principalmente en Ruth. Ya hoy día vamos a estar hablando de Ruth. Y cuando hablemos de Ruth en esta tarde, vamos a hablar de dos cosas que yo puedo ver en la historia de Ruth, en el libro, ¿cierto? Dedicado, 4 capítulos para narrarnos su historia. Primero, un viaje a una nueva vida. Vamos a ver cómo es que Ruth emprendió un viaje a una nueva vida. Y así también vamos a ver a través de este libro, en estos 4 capítulos, el carácter de una vida renovada. Y a través de ella espero que cada una nos sintamos reflejadas, podamos conectar también con nuestra propia historia y así también ser exhortadas y animadas a seguir el ejemplo de Ruth en cuanto a su carácter. Ya, así que vamos a comenzar ya con esto, ¿cierto? Un viaje a una nueva vida. Vamos a ir allá al libro de Ruth, si me acompañan, capítulo 1, vamos a estar viendo para esta sección del versículo 1 al 22. Vamos a comenzar leyendo versículo 1 y 2. Dice así, leo para ustedes. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, en estos primeros 2 versículos nos presenta a la familia de Elimelec, compuesta, ¿cierto?, por Noemí y sus 2 hijos. La familia de Elimelec provenía de la ciudad de Belén, ¿cierto?, de Judá. Ellos eran parte de la tribu de Judá. Esta familia estaba conformada, ¿cierto?, por Elimelec, Noemí y sus 2 hijos. Elimelec, su nombre significa Dios es rey, el cual es nombrado también en la carta de Ruth, allá si avanzamos un poquito al capítulo 4, versículos 2 y 3, Elimelec es mencionado como nuestro hermano. Ya dice ahí versículo 3, perdón, versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.
Ya él era una persona muy querida, apreciada, respetada por los ancianos del pueblo de Israel. Era un buen hijo de Dios, ya parte del pueblo de Dios. Noemí era una mujer de fe y sus 2 hijos eran parte de esta familia judía que era devota al Señor. Ya era una familia importante dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice estos 2 versículos? Que esta familia llega a Moab. Esta tierra, la tierra de los moabitas, eran descendientes de la hija mayor de Lot, ¿cierto? ¿Recuerdan el estudio que hicimos en Génesis en la iglesia? Bueno, Moab, es descendiente de la hija mayor de Lot, que por medio de una relación incestuosa con su padre, nació Moab. Eso lo encontramos en Génesis 19, versículo del 30 al 38. Este pueblo era un pueblo idólatra y abominable. Allá el libro de Números lo describe de esta manera. Era un pueblo contrario al Señor, por lo tanto un enemigo también del pueblo de Israel. Así que podemos ya imaginarnos, ¿cierto? Una familia devota de la tribu de Judá, de Belén, llegando a la tierra de Moab, un pueblo pagano, idólatra y abominable, por una gran necesidad que había en el pueblo. Una sequía, una hambruna muy, muy grande. Y es aquí, en este contexto, esto llegando a Moab, donde encontramos a Ruth. Y eso lo vemos en el versículo 3 y 4. Leo para ustedes. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Por lo tanto, podríamos decir que la desgracia seguía a esta familia. Ya no solamente tuvieron que moverse de su lugar a esta tierra pagana, sino que también al llegar allá muere Elimelec, el padre de familia, quedando Noemí viuda. Entendemos que en estos contextos las viudas, al morir su marido, quedaban totalmente desamparadas, ¿ya? Entonces, no era algo fácil para Noemí quedar viuda. Ahora, también nos dice que ellos tomaron mujeres para sí, moabitas, y ahí es donde entra Ruth, donde encontramos a Ruth. Todo esto, hermanas, tenemos que ver a un Dios soberano, moviendo las cosas, llevándoles a Moab, a los hijos de Noemí, encontrándose con estas mujeres, casándose con ellas, con un propósito que va más allá de lo que ellos en ese momento podían ver. Ahora, todo esto, finalmente vemos allá que Ruth se casa con ¿quién? Con Mahlón. Ya allá en Ruth capítulo 4, si avanzamos un poco, versículo 10, nos dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón. Ya ella era esposa de Mahlón, el primer hijo de Noemí y Elimelec. Ahora, es aquí cuando ella comienza una nueva vida. A partir del versículo 5 al 22 nos narra cómo es que finalmente no solamente muere Elimelec, sino que también mueren los 2 esposos de estas mujeres, es decir, los 2 hijos de Noemí, quedando ella viuda, pero también sus nueras. 3 mujeres viudas, en una situación bastante difícil emocionalmente, económicamente. Y es en este contexto que encontramos, ¿cierto?, la historia en que Noemí le dice, ¿saben qué? Quédense aquí en su pueblo, rehagan su vida, vuelvan a casarse, vuelvan a la casa de sus padres. Ella posiblemente y seguramente eran mujeres jóvenes donde todavía podían rehacer su vida, a diferencia tal vez de Noemí, que ya era de avanzada edad. Y ella comienza un viaje de retorno a su tierra, la tierra de Judá, ¿cierto? Porque ya no tenía sentido también quedarse en Moab.
Y bueno, ¿qué pasa? Orfa dice, ok, te voy a hacer caso, seguiré tu consejo, ella se queda para rehacer su vida, pero Ruth toma una decisión que cambiaría su vida. Ella iba a emprender este viaje de retorno con Noemí para también ella comenzar un viaje a una nueva vida. La palabra del Señor nos dice en el versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y esta palabra acá, esto, hermanas, es también muy lindo, cómo es que una palabra aquí en la escritura, cada palabra es importante. Y esta palabra nos muestra la profundidad de la intimidad que había entre Ruth y Noemí. Y también la determinación de Ruth de comenzar una nueva vida. Esta palabra en el hebreo significa agarrar, pegar, unir, aferrar. En hebreo moderno, el vocablo tiene el sentido de pegar o adherirse a. Es así como esta palabra, es así como de esta palabra proviene la idea más abstracta, ya, no tan literal, sino que de lealtad, de devoción. Es decir, Ruth se apegó, se adhirió a Noemí. En un sentido fue leal y tuvo una devoción con esta mujer, por amor, por afecto. Y ella decide emprender este nuevo viaje junto a Noemí. Esta palabra la encontramos en varias partes del Antiguo Testamento, tal vez para que vayamos relacionándolos con otros significados. Tenemos en Génesis 2:24, ¿cierto? Cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esa palabra unirá es la misma utilizada acá. ¿Y qué quiere decir? ¿Cierto? Lealtad, afecto. Es decir, el marido se unirá, será leal y afectuoso. Una sola carne, es decir, una gran intimidad. Una proximidad física con su esposa. Es esta la intensidad y la intimidad que había también entre Ruth y Noemí. También en cuanto al afecto, ¿cierto? De Siquem por Dina, que menciona la Biblia, la Reina Valera, como el apego que tenía Siquem por Dina ya en Génesis 34. También tenemos cuando Ruth se queda ya con Noemí, y finalmente también allá en Deuteronomio 30:20, cuando habla de unirse a Dios, es decir, amar a Dios. Por lo tanto, esta palabra cuando dice que Ruth se quedó con ella, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con afecto, con estar cerca de ella, acompañarla. Y esta fue la determinación de Ruth. ¿Qué nos dice allá el versículo 16 al 18? Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y miren aquí, y tu Dios, mi Dios. Estamos hablando de una mujer moabita, criada en una tierra pagana, idólatra, que posiblemente antes de conocer a los hijos de Noemí, adoraba a muchos dioses. Pero solo imaginemos, ella conoce a esta familia, una familia devota al Señor, posiblemente de buen testimonio, que realmente a pesar de estar en tierra pagana fue devota a Dios. Y es así como Ruth conoce al Dios de Noemí. Y en medio de esta situación difícil ella dice, no, tu Dios, Jehová, el Dios vivo y verdadero, ese será mi Dios. Y no me quedaré aquí, sino iré contigo a tu pueblo, a Belén, a Judá. Versículo 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndonos a mí, que estaba tan resuelta, ya con gran convicción, a ir con ella, no dijo más. Y es así como ella emprende este viaje a una nueva vida, siendo devota al Dios de Noemí, a la tierra de Judá, en Belén.
Sus almas y destinos estaban unidos por su amistad, por su intimidad, pero también por su fe en común con el Dios vivo y verdadero que era Jehová. También cómo Ruth se refiere, hermanas, allá cuando dice, así me haga Jehová. ¿Sabes qué? En el hebreo, cuando era utilizada la palabra Jehová, tenía que ver con un nombre específico al Dios de Israel. Porque cuando hablaban de Dios, eso podía referirse a otro Dios falso. Ya la palabra allí Elohim. Pero cuando era utilizado Yahvé, era para referirse específicamente al Dios vivo y verdadero, que era el Dios de Israel. También era un nombre utilizado por el pueblo, exclusivamente por el pueblo de Israel, para indicar esta intimidad con Dios. Por lo tanto, cuando Ruth utiliza este nombre allá en el versículo 17, así me haga Jehová, esto muestra que sin duda ella había sido impactada por el Dios de Israel. No sé si tú ya puedes recordar ese momento en que fuiste impactada por el Dios vivo y verdadero, al punto de dejar tu vida pagana, idólatra, tal vez abominable, para seguir a Jehová. Tal vez a través del testimonio de una familia, como lo fue con Ruth, tal vez de un compañero de trabajo, compañera de trabajo, tu hijo, tu esposo, no sé cuáles fueron las circunstancias, pero sin duda, y espero en el Señor que todas nosotras también en algún momento hayamos emprendido este viaje a una nueva vida. Luego también podemos ver, ¿cierto?, el carácter de una vida renovada. Ruth finalmente va con Noemí allá al pueblo de Belén de Judá en una situación difícil, hermanas. Las dos viudas, extrema pobreza, situación de mucha hambruna también en el pueblo de Israel. Pero ellas no se quedan, bueno, por ahí Noemí tal vez sí, como ya así triste, muy depresiva. Ella también era muy avanzada de edad, entonces era difícil para ella comenzar a trabajar y poder así sustentarse. Pero es ahí donde Ruth muestra este carácter ferviente de una nueva vida en el Señor y muestra características que sin duda son de una vida renovada. Vamos a ver por lo menos 3 características que podemos encontrar en este libro. Primero, vamos a ver Ruth, una mujer esforzada. Ya, si vamos allá al capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Versículo 17 al 18 dice: espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Entonces tenemos ahí a una mujer realmente esforzada. Ella entendía la necesidad que estaban viviendo y ella pide ir donde Boz a espigar. Ahora, ¿quién era Boz? Sabemos por lo que dice acá, que era pariente de la familia de Elimelech, es decir, pariente también de Noemí. Él también era de allá de la ciudad de Belén de Judá, pero al parecer era un hombre rico que había podido salir adelante a pesar de la hambruna y mantener un buen estatus. ¿Ya? La Biblia nos declara que Noemí tenía este pariente que había prosperado a pesar de las circunstancias. Este era pariente de Elimelech y este fue hijo, y esto lo encontramos allá en Mateo capítulo 1 y en Ruth capítulo 4, Boz era hijo de Rahab y Salmón. Ya Rahab, recuerdan, ¿cierto? Esta mujer que escondió a los dos espías en el tiempo de Josué, unos años atrás, que sabemos que ella era de Canaán, pero finalmente
podemos ver cómo ella se une al pueblo de Israel porque ella finalmente se casa con un judío, Salmón, y tienen un hijo llamado Boz, quien era pariente de Elimelec. Esto lo podemos ver allá en Ruth capítulo 4, versículo 21, nos dice: Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Bueno, y sabemos también que de ahí viene la línea de David. En Mateos capítulo 1, acá nos dice que era hijo de Salmón, ¿cierto? Pero en Mateo capítulo 1, versículo 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y así, y Obed a Isaí, Isaí a David, y así progresivamente hasta llegar al Salvador. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es interesante también, siempre es importante detenerse en las genealogías y ver, vos era este pariente de Elimelec, hijo de Rahab, de Salmón, un hombre rico, posiblemente, sin duda, un hombre mucho mayor que Ruth, ¿ya? Y ella al ver esta oportunidad, ella dice, bueno, estamos pasando una situación difícil, yo voy allá a sus campos y trabajo. Y ella le dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Hermana, este no era un trabajo muy, tal vez cotizado, muy deseado, muy cómodo. Era un trabajo que estaba estipulado en la ley bíblica para proveer al pobre y al extranjero. ¿Ya? Es decir, aquellos que eran dueños del campo tenían como una responsabilidad de dar trabajo a aquel que era extranjero y pobre, es decir, la situación, ¿cierto?, de Ruth, para así proveerles en caso de necesidad. Y por lo tanto, ella consigue el permiso de Noemí, ella la deja, va a las siembras de Boz. El capítulo 2 nos muestra cómo ella es que le pide a uno de los siervos de Boz permiso para realizar esta labor. Él le dice, sí, hija, dale, trabaja, espiga, pero ella espigó con esfuerzo y diligencia, y nos dice, cierto, versículo 17 y 18, hasta la noche. Y ella y Noemí disfrutaron de la provisión de su trabajo. Ruth fue una mujer esforzada, que trabajó hasta la noche para poder proveer a su suegra y a proveer también a su vida. ¿Ya? Cuán importante es que como mujeres seamos esforzadas en nuestro hogar para proveer a nuestra familia en lo emocional, en lo espiritual sobre todo, pero también en casos de necesidad. Si estamos viviendo en necesidad como familia, bueno, veamos mostremos ese esfuerzo como lo mostró Ruth para con su suegra, para proveer a su hogar y así salir adelante esforzada, como ella hasta la noche diligentemente, y esto le permitió poder disfrutar. El trabajo es algo digno. Dice la palabra del Señor que el que no trabaja no coma. Ahora hay situaciones, sabemos, tal vez posiblemente tú tienes a tu esposo que trabaja y pueden así tal vez solventar a su hogar, pero también hay mujeres que no tienen un esposo y pueden tal vez seguir este ejemplo, sin duda, de Ruth, esforzadamente trabajar y así poder proveer a su hogar. Sin duda en eso hay bendición y lo vamos a ver también en la vida de Ruth. Ella no solo fue una mujer esforzada, sino que también fue una mujer de buen testimonio. Vamos a ver que el hecho de que ella sea esforzada también dio buen testimonio, pero no solo eso, sino que otras acciones que ella había realizado. Lo vemos también ahí en el capítulo 2 del versículo 3 al 14. Vamos a leer esta parte. Quiero que me ayude alguna ahí para que puedan también participar. Voy a pedir a ver a Inés, hermana Inés, si puede leernos del versículo 3 al 14. O bueno, ahí, a ver, tenemos a la hermana Milena que levantó la mano. Entonces, hermana Milena, si nos puede leer. Dice, fue pues llegando espigo en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz,
el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Es hasta el 14? Sí. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que sació y le sobró. Amén. Gracias, hermana Milena. Entonces, nos cuenta muy bien la historia estos versículos, ¿cierto? Versículo 5, cuando él dice, ¿de quién es esta joven? ¿Ya? ¿De dónde salió esta joven? Al verla ahí trabajando arduamente. El siervo le dice, ¿cierto? Ella es Ruth, la moabita, esta extranjera que llegó con Noemí, ya que había venido por trabajo y que trabajaba diligentemente hasta la noche para proveer a su hogar. Es decir, Boz es impactado por la labor, por el testimonio de Ruth. Y él lo deja muy claro allá en el versículo 11 y 12, ¿cierto? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos fue impactado por la historia de Ruth, por dejar este pueblo, por una vida renovada, ¿cierto? Por la bondad que vemos en su corazón al querer trabajar para ayudar a su suegra. Hermanos, estamos teniendo también como Ruth un buen testimonio, estamos impactando la vida de otros. Tal vez no siempre alguien nos va a decir, has impactado mi vida con tu testimonio, pero también lo podremos ver en nuestra familia, familiares, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario. ¿Estamos impactando con un buen testimonio la vida de otros? Bueno, vemos adelante también, adelante en el libro de Ruth, cómo Boz declara, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es decir, primero él le dice, he sabido de tu testimonio y lo que has hecho, y él ha sido impactado. Pero él después dice, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa, una mujer esforzada, bondadosa, que ha dejado un pueblo pagano para servir al Dios vivo y verdadero. Todo el pueblo llegó a conocer y a ser impactado por el testimonio de Ruth. Bueno, y finalmente podemos destacar la bondad de esta mujer,
un corazón nuevo, un corazón lleno de bondad. Tal vez podemos hacer esta distinción con Orfa. Ya no es por desmerecerla, pero ella se quiso quedar en su pueblo. Pero Ruth, al ser impactada por Dios, ella viajó a Judá a ayudar también a Noemí. Una bondad sin duda en su corazón. Bueno, vemos acá como Noemí le expone a Ruth que Boaz es pariente que puede redimirlas. Ya vamos a hablar también un poquito de eso, vamos a mencionarlo nada más un poco más adelante. Pero luego de que Ruth trabajó toda la temporada, hasta que se acabó la siega de cebada, o sea, ella no paró de trabajar, Noemí sentía la responsabilidad de velar por el futuro de esta joven moabita. Es por eso que ella le pregunta, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Allá en el capítulo 3, versículo 1. Después, el versículo 2 al 4, vemos cómo Noemí idea un plan que básicamente se basa en que Ruth le propusiera matrimonio a este hombre llamado Boaz. Ruth accede a hacer todo lo que Noemí le dijese que hiciera y fue donde Boaz luego de un largo día de trabajo y encontramos esta propuesta de matrimonio, ¿cierto? Dice el versículo 9 del capítulo 3, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu cama sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. En otras palabras, ella le dice, casémonos, ¿cierto? Redímenos, porque eres pariente cercano y puedes hacerlo. Entonces ella le hace esta propuesta a vos. Ahora, ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 3? ¿Qué es lo que vos responde? Él dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. ¿Recuerdan cuál era su primera bondad? Ayudar a su suegra, ¿cierto? Saliendo de un lugar a ir a otro desconocido. Ha hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y dice ahí versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y él accede, ¿cierto?, a redimirlas, a casarse con ella y así poder ayudarlas también económicamente. Entonces, también podemos pensar esto. O sea, Ruth podría haber hecho de nuevo su vida, o haber llegado a Judá de Belén y casarse con un hombre rico igualmente, pero joven. No sabemos, pero ella sigue el consejo y la ayuda de su suegra, porque entiende que eso es lo mejor. Y muestra este acto de bondad, y hace un acto de bondad que vos declara mucho mejor que el primero. Y la alaba también por ser esta mujer virtuosa, una mujer que impactó con su buen testimonio a él y a todo el pueblo, una mujer esforzada que trabajaba hasta la noche toda la temporada de la cebada. Entonces, sin duda es una mujer que muestra un carácter de una vida renovada. Como mujeres, estamos mostrando un carácter de una vida renovada. No solamente estas cualidades, sino mucho más, el amor al prójimo, buenas obras, el servicio, el perdón, tantas cosas que como hijas debemos poner en práctica para tener un buen testimonio. Quiero mencionar rápidamente, mostrar acá como una diapositiva, ¿cierto? Explicando un poquito lo del pariente cercano, ¿por qué vos era tan importante en este plano, idea de Noemí? Vamos a mencionarlo. El pariente cercano tenía un requisito y una labor. ¿Cuál era el requisito? Ser pariente más próximo o cercano. Por ejemplo, un hermano tenía prioridad antes que un primo o un sobrino. Sabemos que en este caso un hermano de Mahlón no podía ser porque el hermano también había muerto, pero tal vez un primo, un sobrino, etc. Tener los recursos y los medios económicos. Eso sí lo tenía vos, ya él tenía muchos recursos. Era pariente, ¿ya? de Elimelech, pero encontramos también en la historia de Ruth que no era el más cercano. Pero para hacerlo corto, ¿cierto? Resumido, este pariente finalmente accede a que él tome la mano de Ruth, él da un paso al costado y permite que él pueda tomar y redimir
a Ruth. Entonces, de cierta forma cumplía con los requisitos, era pariente cercano, tenía recursos y medio económico, pero también tenía una labor, que era redimir, ¿cierto? Es decir, liberar a alguien de una situación difícil, pagar por las tierras y recuperarlas y asegurar descendencia al difunto. Ya Ruth con su esposo no tuvieron hijo, por lo tanto se esperaba que también Boaz pudiera dar descendencia, sabemos que lo hizo, y también, ¿cierto?, un tema económico en cuanto a las tierras de Elimelech, recuperarlas, etc. Bueno, y sabemos, ¿cierto?, que ellos logran casarse frente a un grupo de ancianos del pueblo de Israel, los cuales fueron testigos, le dan la bendición a ellos como matrimonio y finalmente él toma por mujer a Ruth y prontamente tuvieron un hijo. Ya esto lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Ruth. Finalmente él pudo redimirlos, cumplir con los requisitos, con la labor y bendecir también la vida de Ruth y Noemí. Ahora quiero hacer algunas aplicaciones finales, volviendo a la idea principal, ¿cierto?, de la introducción. Somos unas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Un viaje a una nueva vida como Ruth. Hemos podido recordar en esta tarde cuándo comenzamos este nuevo viaje sin retorno a una nueva vida. Puedo preguntar, ¿cierto? Todas acá hemos emprendido este nuevo viaje junto al Señor, junto al Dios vivo y verdadero. Hemos sido impactados con el Evangelio, como posiblemente Ruth sin duda fue impactado con el Dios de Israel a través de esta familia, dispuestas a dejar la vida pasada para comenzar una nueva, tal vez desconocida, pero segura de que es el camino. Agradecemos a Dios por ese día. ¿Cuántas veces, hermana, en nuestra relación íntima con el Señor agradecemos por haberle conocido, por haber escuchado un día el Evangelio? No sé cuántas veces habrá agradecido Ruth por haberse encontrado con esta familia. Pero estamos nosotros haciéndolo, recordando y agradeciendo y alabando al Señor por su salvación. También pensaba en esto, a veces pensamos en retornar, en retroceder. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante firmes en el camino del Señor. ¿Sabes qué? Ruth no retornó, ella no regresó a Moab, a la vida idólatra y abominable, ella se mantuvo en el pueblo de Judá. No sabemos mucho más allá, sabemos que ellos tuvieron hijos, sabemos también que finalmente ella pudo continuar por Mateos capítulo 1 en la descendencia del Salvador, de Jesucristo, pero esto nos indica que ella se mantuvo con el pueblo de Israel. Hermana, si tal vez hoy estás luchando con decir, quiero volver a mi vida vieja, a mi vida pasada, a abandonar mi fe, la iglesia, hermanas, no, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que continuamos y nos mantenemos firmes en el Señor, agradecidas, recordando de dónde Dios nos sacó, alabando al Señor por su salvación. ¿Aún no has entregado tu vida al Señor? ¿Aún no determinas seguir y vivir para el Dios vivo y verdadero? Necesitamos, es el inicio. Si tú deseas vivir una vida que le glorifique, primeramente debes reconciliarte con Él, ser su hija, ser una nueva criatura, una nueva mujer, para poder darle la gloria a Él. Sin eso es imposible. En cuanto al carácter de una vida renovada, ¿estás mostrando un carácter que refleje una vida renovada? ¿Un buen testimonio en tu hogar, en tu vecindario, en tu país, en tu vida? ¿Estás marcando esta diferencia? ¿Te estás apartando del mundo para vivir conforme a lo que Dios dice? ¿Estás siendo santa como Él es santa, cierto? ¿Estás día a día dejando que el Espíritu Santo haga su obra de santificación en ti? Hermana, esto va a ser imposible si no estamos orando
y leyendo su palabra. En la medida que dependamos del Señor, podremos también ser transformadas a su imagen. A medida que conozcamos a Dios, vamos a amar a Dios y vamos a obedecer a Dios. ¿Cierto? Juan capítulo 14, 15, versículo 15 dice que el que dice que me ama, guarda mis mandamientos. Pero para amar a Dios tenemos que conocer a Dios. No solamente en este conocimiento, el primer conocimiento cuando somos salvas, sino también día a día, conociendo su carácter, lo que Él ha hecho, lo que Él hará. ¿Estás trabajando en esas áreas débiles de tu vida? ¿En aquellos pecados que siguen rondando en tu vida? Muchas veces vemos que hay áreas débiles de nuestra vida, pero hacemos vista gorda. Es decir, sabemos que está ahí, pero realmente no me importa trabajar en ella. Necesitamos con mayor razón prestar atención a esas áreas débiles y trabajarlas. Decir, bueno, ¿qué dice Dios del orgullo? ¿Qué dice Dios de la ira? ¿Qué dice Dios de, no sé, de la rebeldía? Y trabajar esas áreas en mi vida. Memorizar versículos, hablarlo con otro hermano, empezar una consejería. De esta manera vamos a ir más y más mostrando el carácter de una vida renovada, dejando el viejo hombre para vivir en el nuevo hombre, y de esta manera vamos a glorificar a Dios. Tal vez Ruth vivió hace muchos años atrás, ¿cierto? Ella no entendía todo el plan. Ella no sabía de lo que vendría en el futuro, tal vez de la iglesia, de ti, de mí, pero ella muestra este principio de dejar la vieja vida para comenzar una nueva, sirviendo al Dios vivo y verdadero, en una intimidad, para así mostrar un carácter que impacte el testimonio de otros. Entonces, como decíamos, no solamente para ser mujeres para la gloria de Dios debemos ser sabias en nuestro hogar, sino santas en el área personal. Es decir, yo y el Señor, primeramente en una reconciliación, después día a día en mi intimidad con Él, voy trabajando en mi carácter como hija de Dios, para así darle la gloria. Entonces, me gustaría que oráramos. Déjenme orar a mí para terminar, y ahí también si después quiere orar otra hermana para cerrar la reunión, pueden hacerlo. Entonces, oremos, hermanas. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu perfecta palabra, Señor. Gracias por registrar la vida y el testimonio de Ruth. Tal vez en estos pocos capítulos, pero podemos ver grandes verdades, una gran profundidad, un gran carácter, un gran principio para nuestra vida como mujeres, muchos años después, que tal vez tienen mucha más revelación que Ruth. Por lo tanto, más desafiadas aún de ser impactadas con tu evangelio, Señor, con tu palabra, para así mantenernos firmes en la fe, trabajando en áreas débiles de nuestra vida, formando un carácter para así darte la gloria, Señor. Te ruego para que en esta hora cada una, luego de terminar la reunión, podamos guardar esta palabra, Señor, que no sea algo que escuchemos y olvidemos, sino que guardemos en el corazón y más aún, Señor, pongamos práctica, no solamente hoy, sino cada día. Gracias, Señor, una vez más por tu hermosa palabra, por la comunión entre hermanos, por el privilegio que tenemos de escuchar tu voz, aunque sea una vez por semana, una hora, todas juntas, Señor. Pero gracias porque podemos hacerlo cada día en nuestra intimidad. Gracias, Señor, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Carla. ¿Podría decirnos el versículo de memorización para Sí. esta semana? Corintios. Otro regalito. 2 Corintios 5:17. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de Carla, por el ministerio que Dios le ha dado, por la sabiduría para estudiar su palabra y para enseñarnos. Muchísimas gracias, Carla.
Que el Señor la siga bendiciendo y la esperamos en el próximo lunes. Amén. Gracias, hermana. Bueno, también quiero darle la bienvenida a unas hermanitas nuevas que veo hoy. Quiero saludar a nuestra hermana Cecilia Gutiérrez, que está conectada desde lejos, desde el llano. Bienvenida, Cecilia. Nos alegra verla. También quiero darle la bienvenida a Ruth, que nos honra con su presencia, y hoy hablábamos y escuchábamos de una tocaya, de Ruth, de la Biblia. Entonces, bienvenida, Ruth. También queremos darle la bienvenida a Maribel Salinas y también a Luisa, que nos acompaña hoy en esta reunión. Esperamos que sigan con nosotros, podamos crecer espiritualmente todas juntas en estas enseñanzas de los lunes que Dios ha preparado para nosotras. Muchísimas gracias. Las esperamos el próximo lunes y 2 versículos memorizados. Proverbios 14:1 y 2 Corintios 5:17. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Bendiciones, Gracias, hermanas. muchas El gracias. Señor les bendiga. Chao, chao. Hermanitas, gracias. Dios las bendiga a todas, muy amables. Bendiciones. Gracias, hermanitas. Dios las Noche bendiga. para todos. Que Dios los Gracias. bendiga. Feliz noches, hermanas. Muchas gracias. Bendiciones, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, hermanitas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todas, gracias. Chao, gracias. Bendiciones a todas. Gracias por sus enseñanzas. Gracias, gracias. Dios las bendiga. Chao, gracias. Hermanas. Chao, hermanas. Chao. Muchas gracias a todas. Chao. 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 Chao, chao, chao. Ya todos se despidieron. Aquí no puse a mirar hoy cuántas habíamos alcanzado. Gracias, hermanitas. Bendiciones. Chao, hermana, bendiciones. Chao, chao. Chao. Ay, ¿Salimos? Alexandra.